Entonces vamos a tener acción simultánea de cargas axiales y cargas de flexión en nuestras estructuras. Esas cargas de flexión pueden ser generadas por cargas laterales, como lo pueden ser el viento o el sismo, ¿ya? Entonces, pues nuestros elementos van a estar sometidos simultáneamente a cargas axiales y a cargas de momento en una y en dos direcciones. ¿Listo? Estas acciones axiales y de momentos van a desarrollar esfuerzos en una sección transversal de nuestros elementos, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué sucede con esos esfuerzos en la sección transversal. Listo. Entonces aquí tenemos un elemento sometido a una carga axial y a una carga de momento. Entonces, si recordamos nuestros cursos de análisis estructural, eh, tenemos aquí los esquemas de una carga de momento y una carga de compresión axial. Pues la carga de compresión axial va a generar un esfuerzo constante en su sección transversal en toda el área, ¿cierto? Se va a distribuir uniformemente. Mientras que la carga de momento flector va a generar un par de esfuerzos, ¿sí? Una sección que está en azul acá que corresponde a las cargas de compresión y una sección en rojo que va a corresponder a los esfuerzos de tracción en el elemento. ¿Qué pasa si sumamos esas dos? Entonces tenemos distintas posibilidades. Primero, eh, así como hablamos de esfuerzos, vamos a verlo en términos de deformaciones unitarias, ¿cierto? Listo. ¿Qué sucede? Si la deformación a tracción, que es esta parte roja máxima, ¿m? Debida a la flexión, es menor a esta componente de deformación por compresión, entonces pues vamos a tener una sección controlada por esfuerzos de compresión en toda nuestra sección transversal. Esa es la primera opción. La segunda opción es que esta deformación de tracción sea igual a esta deformación de compresión y cuando yo las sume, pues se anulan y llegamos aquí a cero, a una deformación cero. Igualmente, quedamos controlados por compresiones. Y la opción final es que el momento sea tan grande que esta deformación por tracción sea mayor a esta deformación por compresión, en cuyo caso vamos a tener una solicitación resultante con deformaciones a compresión en la zona azul y deformaciones a tracción en la zona roja. Esta es la primera opción. Ahora miremos el elemento con carga de tracción en este caso. Entonces lo mismo, tenemos varias opciones. Primero, la compresión máxima, la deformación por compresión máxima es menor a la deformación por tracción, ¿sí? Entonces en ese caso nuestro elemento va a quedar controlado por tracciones. La segunda opción es que esa deformación a tracción sea igual a la deformación a compresión del momento flector. Entonces en ese caso se anulan, ¿cierto? Si yo sumo estos dos esfuerzos, estas dos deformaciones unitarias, pues se anula aquí en cero y igualmente seguimos teniendo una sección controlada por tracción. Y el caso final, eh, para el caso final, pues tenemos el caso en el que el momento es más grande, tanto que la deformación a compresión supera la deformación a tracción. Entonces vamos a tener un comportamiento a tracción y a compresión de nuestra sección transversal. Entonces, cuando tenemos el elemento sometido a esas dos acciones, ¿sí? A un axial P y a un momento M, yo lo puedo dividir, ¿sí? Lo puedo hacer un caso análogo a esta situación como una carga con una excentricidad, ¿sí? Entonces la idea es, como tenemos distintas cargas y distintos momentos, ¿sí? Analizar todas las posibles combinaciones de carga y momento, de tal forma que yo pueda, pues, validar mi diseño por flexocompresión o por flexotracción. Pero para hacer eso, entonces imagínense
que ustedes tienen 64, 120 combinaciones de carga, hacer 120 diseños pues no es económico, es muy extenso. Entonces, para poder revisar todas las posibles condiciones de falla de un elemento, vamos a introducir el concepto de qué es el diagrama de interacción. ¿Qué es un diagrama de interacción? Es un diagrama cuya superficie representa la superficie de falla por resistencia de nuestro elemento. Bueno, entonces aquí la fórmula de cómo calcular una excentricidad y vamos a ir al diagrama. Y esto es una curva de interacción. Entonces, esas curvas de interacción son curvas en las que tenemos en el eje horizontal el momento de la sección y en el eje vertical la carga axial. Entonces, estas curvas permiten conocer la capacidad del elemento cuando tenemos fuerzas axiales y de flexión simultáneamente. Entonces, para encontrar estas curvas, vamos a analizar distintos casos. El primer caso, compresión pura. Recuerden que esto ya lo vimos en la clase pasada, en el video que les dejé el martes. Entonces, cuando la sección está con una carga concéntrica de compresión. El segundo caso es una tracción pura. Recuerden que para la tracción pura solo tenemos aporte del refuerzo transversal, del refuerzo longitudinal, ¿cierto? Importante también conocer algo que vamos a llamar la falla balanceada de la sección. Ya vamos a entrar en ese tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la compresión pura. Cuando todas las deformaciones unitarias en mi sección son constantes, pues mi sección va a tener aquí un momento, una carga axial y pues como es concéntrica, momento cero. Entonces ubicamos este primer punto de la compresión pura acá arriba. El segundo es la tracción pura, entonces sometemos todas nuestras barras a una tracción, FY por AS, y obtenemos, pues obviamente como todas son concéntricas, pues el momento es cero. Llegamos a este punto de tracción pura. Por acá vamos a obtener un punto de falla balanceada. ¿Cómo obtenemos el punto de falla balanceado? La falla balanceada se obtiene cuando la deformación en el concreto es 0.003 y la deformación en el acero es 0.021 para el acero de 420. ¿Sí? Entonces recuerden cuando nosotros veíamos diseño a flexión que teníamos una deformación en el concreto y una deformación en el acero, ¿cierto? Y calculábamos la falla balanceada cuando esta deformación era igual a la deformación de fluencia, que la calculábamos como FY sobre E. ¿Ya? Entonces, para este estado de deformaciones, yo puedo encontrar una distribución de fuerzas en mi sección transversal, cuyo equilibrio me va a permitir encontrar el axial y el momento que se está presentando en ese momento en esa deformación unitaria de mi sección. ¿Listo? Y eso es lo que llamamos un punto de falla balanceada. Es básicamente eso. Si tenemos acero de 240, pues este ya no sería 0.21, sino 0.012 para el acero 240. Para el de 550, pues 0.00255. Ese es el punto de falla balanceada de la sección. Cuando el acero y el acero de la última fila y el concreto de la fibra más comprimida llegan ambos a la falla al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A nuestros casos iniciales de compresión pura y tracción pura, vamos a empezar a adicionarle unos momentos de tal forma que la deformación unitaria pues va a variar. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, el primer caso que veíamos, que el momento no era capaz de disipar las deformaciones de compresión en el elemento, ¿sí? Y vamos a ir aumentando el valor de momento, ¿sí? Hasta cuando empiecen a aparecer esfuerzos alternos, compresión y tracción, ¿sí? Y por cada uno de estos, vamos a analizar cada uno de estos casos de carga, ¿sí? Y el análisis de estos casos de carga, aquí ya digamos el momento es mayor, con cada uno de esos casos de carga vamos a obtener unos puntos que son los puntos de nuestra curva de interacción. Y conectados pues nos da la superficie de falla de la estructura. Bueno, entonces el procedimiento es el siguiente.
primero compresión, luego tracción pura, y luego empezamos a cambiar los esfuerzos, las deformaciones en la sección transversal, y con esas deformaciones hacemos unos equilibrios en los cuales vamos a encontrar los puntos de nuestra curva axial momento resistente. Eso es básicamente lo que es la curva de interacción. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Aquí que dice, la compresión es cuando solo tenemos carga axial de compresión, exacto, la tracción solo carga de tracción. La condición balanceada es cuando la fibra del concreto alcanza 0,3 y la del acero alcanza la deformación E sub Y, ¿cierto? Por aquí que dice, listo ya. Entonces, esos son los puntos que nos interesan para nuestro diagrama. ¿Cuántos puntos necesito yo para trazar un diagrama aproximado? Necesito la compresión, la tracción, la falla balanceada, algo que llamo por acá la falla de fluencia del acero en tracción, ¿sí? Cuando llegó el acero a una deformación de 0,005. Y por ahí 1 o 2 puntos en estos tramos de curva. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito para trazar un diagrama de interacción. Ahora, ¿cuál es la idea? Nuestras combinaciones de las columnas, piensen en su proyecto, va a llegar una columna y va a tener una carga axial de compresión o de tracción y un momento actuante. ¿Ya? Eso para la combinación 1. Para la combinación 2, de pronto el momento se invierte y la axial cambia. Para la combinación 2. Y así para las 64 o 128 combinaciones que ustedes tengan de diseño. ¿Ya? Todos esos puntos son puntos de PU, MU, ¿cierto? Todos esos puntos los tengo que poder ubicar por dentro de esa superficie de falla. Si tengo algún punto que da por fuera de esa superficie de falla, ya mi diseño no cumple. ¿Mm? Cualquier punto que se ubique por fuera de la superficie de falla es un punto no admitido. Siempre tienen que estar por dentro de esta superficie de falla. Bueno, listo. Ahora hablemos de qué es la excentricidad. Entonces, la excentricidad para cualquier caso de carga, ¿sí? La puedo encontrar como una línea que trazo desde el origen hasta el punto de la interacción y con esa pendiente puedo encontrar la excentricidad de mi condición de análisis. Bueno, entonces se puede identificar como el inverso de la pendiente de la recta que une el origen con dicho punto en la superficie de falla. Eso es una excentricidad en mi diagrama de interacción. Como se dan cuenta, lo que yo les decía ahorita, voy a devolverme por acá unas 4 o 5 diapositivas. En este ejercicio yo les dije, bueno, voy a tener un montón de excentricidades diferentes, ¿sí? ¿Cómo considero yo todas esas posibilidades? Aquí en mi diagrama ya tengo considerada todas las posibles excentricidades que puede tener mi elemento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto de carga por acá de diseño, este es mi punto de carga de diseño. Si yo trazo una línea recta que atraviese ese punto y llegue hasta mi curva de interacción, yo puedo decir que tengo toda esta zona como una zona de seguridad, ¿ya? Mi columna va a estar sometida a este valor de esfuerzo de P y M, ¿sí? Axial y momento, pero con esa misma excentricidad yo tengo una zona de seguridad hasta que llegue a la superficie de falla. ¿Listo? Eso es básicamente como podemos ver aquí nuestro esquema. Ahora, vamos a hablar de cómo calculo yo o qué necesito para poder calcular todos los puntos de mi curva de interacción. Primero, definir la compresión pura. Entonces ya dijimos, ya lo vimos en la clase pasada, la compresión pura es 0,85 F'C AGAS más FYAS. Este es el punto de compresión pura. Fíjense que aquí no estoy incluyendo ni el factor phi ni el factor X. Estos todavía no los incluye. Segundo, analizo la tracción pura. Tercero,
Analizo la interacción entre la fuerza axial y el momento flector. Entonces, para poder evaluar las condiciones de falla del elemento es necesario variar la profundidad del eje neutro y encontrar las acciones resistentes NN y NU. Ahora, ¿por qué estoy hablando ahora de eje neutro? Recordemos cómo es la figura deformada de un elemento prismático, cómo es el esquema de deformaciones unitarias. Unas deformaciones unitarias a compresión y unas deformaciones unitarias a tracción. Este punto de deformaciones unitarias cero es lo que yo llamo el eje neutro de mi sección. En ese punto la deformación es cero. Cuando revisamos este esquema de la curva de interacción de acá, de esta diapositiva, lo que vemos es que ese eje neutro cambia de posición en cada uno de mis elementos. ¿Sí? Aquí está por acá en este punto, aquí está un poco más al centro, aquí hay menos compresión que tracciones, aquí ya está a la izquierda, aquí está a la derecha. Entonces, si se dan cuenta, lo único que cambia en todos estos puntos es la posición del eje neutro, porque es que la compresión máxima siempre va a ser 0.003 del concreto. Pues el concreto no resiste más que eso. ¿Qué es lo que estoy cambiando? A la posición del eje neutro. ¿Qué me va a determinar ese cambio de la posición del eje neutro? La deformación de la barra. ¿Sí? Fíjense que dependiendo de la posición del eje neutro, la posición de la deformación de mi barra de acero, o sea, de la parte roja, es mayor o menor. Listo. Entonces el truco es variar la profundidad de ese eje neutro. Vamos a analizar esta sección de acá con una variación del eje neutro. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a identificar las secciones de mi viga, el ancho y la altura. Sobre esa sección va a actuar la flexión y la compresión o la tracción. Y vamos a identificar las filas de refuerzo. Entonces vamos a tener una primera fila por acá, más cercana a la parte de la zona de las compresiones, una segunda fila por acá, una tercera por acá, y la última fila, en este caso la fila 4, que es la más alejada de la zona de compresiones. Entonces lo primero que vamos a hacer es suponer una profundidad del eje neutro, la que ustedes quieran. En este caso voy a decir, Profe, disculpe, dime, ahí estamos hablando de columnas o de vigas. no, esto ya es columna, estoy analizando una columna. Ah, ok. Y digamos, ¿por qué toma el borde superior como la fibra de compresiones? No puedes tomar la de abajo, va a dar lo mismo porque es que por lo general este refuerzo de columnas es simétrico. Ah, ok, se toma a cualquier lado. Sí, esta columna se puede flectar de este estilo, por ejemplo, y entonces quedan las compresiones acá abajo. O se puede flectar de este estilo y quedan las compresiones acá arriba. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ahora, vamos a tomar nuestra sección transversal y vamos a suponer que el eje neutro está pasando por la cara inferior de la columna. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces, el eje neutro pasa por la base del elemento y por consiguiente la distancia entre el eje neutro y la fibra más comprimida, que en este caso sería la superior, es igual a la altura del elemento. ¿Sí? En ese caso, ¿qué pasa con mis barras de acero? Entonces, si tengo la altura de mi elemento, por acá la fibra más comprimida, que es el concreto, en 0.003, pues todo este esquema de deformaciones va a ser un esquema de deformaciones a compresión. ¿Sí? Entonces, todas mis barras están comprimidas en esta sección transversal. ¿Listo? Recordemos cuando veíamos en vigas, decíamos que esta profundidad del eje neutro es lo que nosotros llamamos C. Entonces aquí tenemos nuestro C. Nuestro C corresponde en este caso a la altura total de mi elemento. ¿Listo? Y por relación de triángulos puedo obtener proporcionalmente cuál es la deformación unitaria a compresión de cada una de mis barras en la sección transversal. Entonces, así como yo
puedo encontrar la deformación unitaria, puedo encontrar a qué nivel de esfuerzo va a estar sometida cada una de esas barras, ¿sí? Recuerden que ese esfuerzo depende del nivel de deformación. Si tengo una deformación menor a la afluencia, pues el esfuerzo en mi barra va a ser proporcional al módulo de elasticidad. Si supero la deformación de fluencia, el esfuerzo de mi barra va a ser Fy, ¿cierto? Entonces, con esta deformación unitaria, yo puedo determinar en qué punto de la curva me encuentro, ¿sí? Y cuánto es el valor de mi esfuerzo transversal. Entonces, pues aquí tengo una distribución lineal de esfuerzos en el acero, que son las flechas en azul. Pero asimismo, voy a tener un bloque, un esfuerzo aquí de compresión en el concreto, ¿cierto? Recuerden que el concreto sí sirve para resistir compresiones. Entonces, ese bloque de compresiones, ¿a qué es equivalente? Entonces, recordamos que aplicando la equivalencia de Whitney, yo puedo encontrar un bloque de compresiones de altura A y es magnitud 0.85 F'C, que es lo admisible a compresión del concreto. Y eso es lo que tengo aquí en este segundo esquema. Entonces, este primer esquema tengo deformaciones unitarias, este segundo esquema tengo esfuerzos en la sección transversal. ¿Listo? Esos esfuerzos yo los puedo traducir a fuerzas. ¿Cómo? Pues recuerden que fuerza es esfuerzo por área. Y hago eso. La fuerza de estas barras de la primera fila es Fs1, pues va a ser igual a el esfuerzo de la barra de la fila 1 multiplicado por el área de esa primera fila, de estas tres barritas. Y hago lo mismo para cada una de las barras. Chin, 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 chin. Y el concreto, pues obviamente va a tener una resultante de compresiones C sub C aplicada en la mitad de la altura de este rectángulo. Esto es lo mismo que veíamos en las vigas, a la mitad de la altura del rectángulo, es decir, a medios, una distancia a medios. Ahora, estas fuerzas, vamos a calcular su acción equivalente, vamos a calcular cuál es el axial y cuál es el momento que resisten este par de estas fuerzas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que sumarlas, hacer sumatoria de axial y sumatoria de momentos respecto a un punto que llamamos el centro de carga, que es esta línea invisible que está por acá. ¿Cómo ubico yo un centro de carga? Pues cuando es una figura simétrica, coincide con su centroide geométrico. Cuando es una figura asimétrica, tenemos que emplear unas técnicas para encontrarlo. Eso lo van a investigar ustedes. ¿Cómo calculo el centro de carga de una columna no simétrica? Pero ahorita más adelante lo vemos en detalle. Entonces el objetivo es calcular la resultante de las fuerzas axiales con respecto a ese centro de carga y la resultante de los momentos. Pues tengo todas estas distancias que vemos acá. Tengo D1, tengo D2, tengo D3 y tengo D4, ¿cierto? Con eso yo puedo calcular esta distancia al eje neutro, C por D1, C menos D2, C menos DI, C menos DN. Y asimismo, puedo calcular la distancia desde el Y barra hasta el centro de acción de mis fuerzas. Por ejemplo, para la primera sería Y barra menos D1. Eso me da la distancia de Fs1 a mi centro de carga. Y barra menos D2, Fs2. Y barra menos DI, FICI. Y barra menos DN, FSN. Y por este lado tengo Y barra y Y barra menos A medios. Y por acá tengo A medios, que es el centroide de ese rectángulo. ¿Listo? Entonces simplemente es sumo axiales, sumo momentos respecto a ese centro de carga. Y con eso voy a obtener un par de valores. Llamémoslo PNMN 1, que va a ser uno solo de los puntos de mi curva de interacción. Para el caso en el cual el eje neutro está en la parte inferior de la viga, de la columna. ¿Está claro eso o si se entiende el procedimiento?
Sí, señor. Bueno, listo. Ese es mi primer caso. Ahora, dijimos que para encontrar el resto de casos lo que tengo que hacer es variar la profundidad de ese eje neutro. Ahora, voy a decir, listo, mi caso 2, voy a decir que el eje neutro pasa por el eje de las barras inferiores, por estas barras de acá. Ese es mi eje neutro. En ese caso, al estar el eje neutro en esta situación, pues cuando mi sección se flecte, estas barras van a tener deformación unitaria 0. Y el concreto que está por debajo de este eje neutro, es decir, todo este concreto, pues va a estar sometido a tracciones. Y recordemos que a nosotros no nos gusta la tracción en el concreto, entonces vamos a omitir esa parte del concreto, ¿sí? Por ende, todas las barras que estén siempre por encima del eje neutro van a estar en compresiones. Entonces, vamos a ver mi diagrama de deformaciones unitarias. La fibra superior del concreto tiene una deformación de 0.003. Esa es la máxima del concreto, ¿sí? Y voy a prolongar una línea recta que atraviese mi eje neutro acá en 0. Y entonces toda esta parte de abajo van a ser deformaciones unitarias a tracción. ¿Listo? Como eso es un triángulo, es una figura triangular, puedo definir la altura C desde la fibra de compresión hasta el eje neutro y puedo encontrar cada una de estas deformaciones con una relación de triángulo sencilla. Cuando tengo esas deformaciones por triángulos, puedo encontrar los esfuerzos a los cuales están sometidos cada una de esas barras. Y asimismo, puedo suponer que el concreto, todo este concreto que está por encima del eje neutro en compresión, puedo asumirlo como un bloque equivalente de Whitney, cuya altura es A y valor máximo de esfuerzo es 0.85 F'C. Eso en cuanto a los esfuerzos. Ya conociendo los esfuerzos en mis secciones, nos vamos a calcular las fuerzas. ¿Listo? De la misma forma. Entonces las fuerzas son Fy por área, en el caso de las barras de refuerzo. Y en el caso del concreto, pues el esfuerzo del concreto, 0.85 F'C por el área de concreto. ¿Ya? Y hacemos lo mismo, perdón. Y hacemos lo mismo. Una sumatoria respecto a el eje del centro de cargas. Fíjense que aunque el eje neutro cambie, el centro de carga sigue siendo el mismo porque este depende de la disposición de los materiales, la simetría. Entonces calculo esto respecto a ese punto y encuentro cuál es el axial generado, cuál es el momento generado. Y con eso encuentro otro punto de mi curva de interacción. Entonces veníamos por acá otro punto. Luego, ¿qué hago? Cambio la posición del eje neutro. En este caso, voy a ubicarla por acá, en algún punto entre la segunda fila y la tercera fila del refuerzo. En ese caso, las barras que están por encima de la sección siguen en compresión, todo lo que está por encima del eje neutro está en compresión, pero de ahí para abajo todo está en tracción. El concreto lo despreciamos y el acero, pues ese sí es capaz de resistir tracciones, entonces lo consideramos. Entonces, suponemos una profundidad del eje neutro y encontramos el diagrama de deformaciones. ¿Cómo lo encontramos? De nuevo, ubicamos la deformación de la fibra más comprimida en 0.003 y trazamos una línea recta que atraviese por 0 el eje neutro y la prolongamos. Y eso me forma un par de triángulos. Con ese par de triángulos, ¿qué conozco yo? Conozco que la profundidad de la fibra de compresión al eje neutro es C. ¿Ya? Y con esto ya planteo las relaciones de deformación para encontrar la deformación unitaria en cada una de las barras de mi sección transversal. ¿Qué sucede en este caso? Por encima del eje neutro voy a tener barras en compresión y concreto en compresión con una profundidad A del bloque de Whitney y un esfuerzo máximo de 0.85 F'C. Por debajo del eje neutro voy a tener son barras en tracción. Entonces las deformaciones en esta parte van a ser por tracción.
Denme un segundo. Listo, qué pena. Entonces, em, venía diciéndole, las barras por encima se encuentran sometidas a compresión, las barras por debajo a tracción. ¿Cómo sé cuál es ese valor de esfuerzo de las barras? Pues de nuevo voy a mi diagrama de esfuerzo de formación del acero y dependiendo de la deformación unitaria, calculo el esfuerzo al cual están sometidas esas barras. Y luego calculo la resultante, las fuerzas de las barras a compresión y a tracción. Estas fuerzas son las mismas, el esfuerzo por el área de la fila, la de compresión, ¿m? Y vuelvo y hago la sumatoria de axial y de momento respecto al centro de carga. Y voy a obtener otro punto de carga momento. Entonces en este momento ya tengo compresión, tracción, eje neutro abajo, eje neutro en la primera fila, eje neutro en la fila intermedia. Ya tengo 5 puntos de mi diagrama de interacción. Y finalmente pongo el eje neutro entre la fila 1 y la fila 2. Hacemos lo mismo. Diagrama de deformaciones, calculamos proporcionalmente las deformaciones unitarias de cada barra. Calculamos los esfuerzos, las barras por encima del eje neutro están en compresión, las barras por debajo están en tracción. Fíjense, por si no se han notado, que entre más me alejo del eje neutro, más nivel de esfuerzo voy a alcanzar con mis barras. Y por allá arriba tengo mi bloquecito de compresiones de Whitney. Ya en este caso, pues es mucho más pequeño que el primer caso. Calculo las resultantes y con eso obtengo otro momento. ¿No? Entonces, mi curva de interacción estaba por acá, chan, chan, chan y chan. Cuando ya completo la variación de mi eje neutro desde abajo hacia arriba de mi sección, puedo decir que tengo una curva de interacción. Y eso es todo lo que hay que hacer para obtener estas curvas. Entonces, pues, entonces vamos a analizar qué variables tenemos en nuestro esquema. Primero, para los 4 casos, ¿qué conocemos? La profundidad C del eje neutro. O sea, C lo conocemos. Y sabemos que la deformación unitaria del concreto es 0.003. Entonces, por lo tanto, a partir de una relación de triángulos, podemos obtener todas las deformaciones unitarias con esta fórmula. Entonces, podemos decir, eso estaba, vamos a suponer cualquier caso. Esto es C, esto es la deformación del concreto y por aquí está la deformación de la barra I. ¿Ya? Entonces, podemos decir que C es proporcional a la deformación del concreto como C menos la distancia de su barra va a ser proporcional a la deformación de la barra. ¿Sí? Entonces por aquí voy a tener una distancia. No, sería esta de acá. Que sería C menos D de la barra. En este caso, pues va a ser de signo contrario porque C es menor que el DI de la barra. Bueno, ahorita vemos esto en más detalle. Y despejamos la deformación de cada fila de barras. Entonces esta fórmula ya es aplicable a cualquier condición de carga. ¿Listo? Entonces con eso podemos encontrar la deformación unitaria de cada barra. Ahora, cuando las barras están en compresión, la altura de I será menor que C y la deformación unitaria será positiva. Caso contrario, las barras estarán en tracción y la deformación unitaria se considera negativa.
Importante eso, ¿por qué? Porque el signo de la deformación unitaria es el que me va a determinar después cuáles fuerzas suman y cuáles fuerzas restan. Listo. Luego, con el valor absoluto de esas deformaciones y asumiendo un comportamiento elastoplástico del acero, calculamos los niveles de esfuerzo y finalmente las fuerzas se calculan como esfuerzo por área transversal. Es lo que hemos estado diciendo. Listo. En el sistema planteado, las fuerzas de compresión tienen que ser positivas y las de tracción tienen que ser negativas. Para los esfuerzos de compresión se usa el bloque equivalente de Whitney. Entonces, imaginémonos nuestra sección transversal. Dijimos que por acá estaba mi eje neutro, entonces por acá vamos a tener un bloque equivalente de Whitney, ¿sí? Cuyo valor de esfuerzo máximo es 0.85 es F'C y esta altura es A. Y este ancho, pues en este caso es B. ¿Sí? Entonces, la resultante de compresión de todo este bloque yo lo puedo calcular como el esfuerzo por el área actuante, el esfuerzo por A por B. Y puedo reescribir el valor de A. Recordemos que A es beta 1 por la profundidad del eje neutro. Finalmente, determinamos la resistencia mediante una sumatoria de fuerzas y un momento flector. Bueno, entonces por aquí pues está el esquema de esfuerzos de la sección transversal. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar del centro de carga del elemento. ¿Qué es el centro de carga? El centro de carga es el punto en el cual vamos a realizar la sumatoria de axial y la sumatoria de momentos. ¿Sí? Cuando tenemos casos de refuerzo simétrico, ese centro de carga se ubica en el centroide de la sección transversal. En un rectángulo, en la mitad de su altura. En una cruz en T, en la mitad de la altura, por acá. En un elemento hexagonal, con el mismo refuerzo, por acá, en la mitad de su altura. En un elemento octogonal, en el centroide. ¿Listo? En esos puntos se ubica el centroide de la sección transversal cuando la figura es simétrica. ¿Qué pasa cuando su refuerzo no es distribuido simétricamente? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una viga T. ¿Dónde queda el centro de carga? Entonces, es diferente al centroide geométrico, ¿no? Tienen que averiguar cómo calcular el centro de carga. Por acá va a estar su centro de carga. ¿Qué pasa cuando tenemos una columna en L? Pues el centro de carga también va a cambiar. ¿Qué pasa cuando tenemos una viga rectangular? Pero el refuerzo transversal es diferente. Aquí tengo, por ejemplo, 3 barras de media y aquí tengo 2 barras de media. Cuando el refuerzo no es simétrico, pero la sección de concreto sí, también tengo que encontrar dónde queda su centro de carga. ¿Listo? Entonces, de tarea para ustedes, esto sale sí o sí, sale en el examen. No están advertidos, siempre lo advierto, todos los semestres lo advierto. Entonces, investiguen cómo calcular un centro de carga. Profe, y digamos cuando la sección del elemento no es constante. ¿Esta? Sí, señor. No, ¿Cuál? me refiero, digamos, en altura, por decirlo así, porque, digamos, es una columna y en la parte de arriba tiene unas ménsulas o algo, pues, que le amplían su sección. Ah, ya. Una columna con ménsulas por acá. ¿Algo así? Sí, señor. No, tomas esta sección circular. ¿Mm? Eh, columnas arquitectónicas. Para columnas arquitectónicas yo usaría método de elementos finitos.
Es lo más sencillo en esos casos. ¿Sí? Digamos que ya hay programas, regálame un segundo, voy a desactivar esto. Ya hay programas que sacan esos diagramas de interacción, SAP 2000, ETAPS. Entonces yo lo diseñaría por elementos finitos, cuando tengamos columnas de este estilo. Si no tengo elementos finitos, tocaría hacer una curva. Yo lo que haría es una curva de interacción para cada nivel. ¿Sí? Y ya con eso, pues tengo que encontrar los diagramas de corte y de momento, axial y momento. Y como eso también va variando, pues en cada uno de esos tengo que hacer su curva de interacción y evaluar sus puntos que caigan dentro del diagrama. Yo lo haría de esa forma, si no tengo la opción de un programa de computación. Vale, profe. Listo. Ahora, tenemos nuestra columna. La resistencia axial, para cualquier caso, vamos a tomar el caso donde el eje neutro está aquí en la mitad. La resistencia axial de mi sección la tomo aquí en el último esquema, en el esquema de fuerzas. Entonces dijimos, las fuerzas que están en compresión por encima del eje neutro suman C sub C y Fs1. Las que están por fuera de su eje, por debajo del eje neutro, restan porque están en tracción. ¿Sí? Entonces yo lo puedo traducir en C sub C más la sumatoria de las cargas de acero, donde la acero a tracción va a restar y la acero a compresión va a sumar. ¿Listo? Y asimismo, puedo calcular la resistencia a flexión de esas barras, de esa condición de eje neutro. Entonces, la fuerza a compresión es C sub C por Y barra menos A medios, fuerza por distancia. Aquí está. C sub C por distancia. Y el acero es cada una de estas barras por su distancia al centro de carga. Regálenme un segundo, por favor.
Ya, muchachos, qué pena con ustedes. A ver, estábamos en la flexión. Listo. Entonces multiplicamos la fuerza por la distancia a su centro de carga. ¿Listo? En el planteamiento de estos momentos ya está contemplado el signo respecto al centro de carga del elemento. Entonces, si ustedes programaran esto en una hoja de Excel, pues teniendo en cuenta esto que vimos acá, perdón, me devuelvo, teniendo en cuenta esto que vimos acá, esta condicional de la deformación unitaria es lo que nos va a brindar el signo del momento actuante en la sección transversal. ¿Listo? Es importante saber determinar bien esas deformaciones. Oh. Siguiente punto que nos hizo falta fue, bueno, ¿cuál es el punto de falla balanceada? Recuerden que yo les dije que era importante determinar ese punto de falla balanceada. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Si recordamos por ahí nuestra teoría de vigas, decíamos, bueno, llevemos el concreto a su deformación máxima de rotura, ¿sí? Y llevemos el acero a una deformación igual a su deformación de fluencia. ¿Listo? Y en base a esto, ¿sí?, con estas dos figuras y con la distancia de la última fila de barras, podemos determinar la profundidad del eje neutro para la cual vamos a obtener la condición de deformación balanceada. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer para la falla balanceada es encontrar para qué valor de C obtengo el E sub y en la barra de abajo. Y ya cuando tengo ese diagrama de deformaciones, pues hago lo mismo y encuentro esfuerzos y fuerzas. P y M. ¿Listo? Ahora, ese es el procedimiento para obtener la curva de interacción nominal. Pero la norma colombiana pues tiene unos límites porque nosotros diseñamos con factores de carga y resistencia. Entonces, resistencia de diseño. Recordemos que para fuerza axial tenemos que aplicar un factor phi, para los momentos flectores otro factor phi. ¿Listo? Recordemos que cuando veíamos vigas, el phi de flexión era 0.9, el phi de cortante era 0.75. ¿Cuánto será el phi para este caso en el cual tenemos una fuerza axial y un momento flector? ¿Cómo lo calculo? ¿De qué depende? Bueno, ya vamos para allá. Segundo dato que necesito que tengamos en cuenta, el límite máximo de resistencia a compresión. Recuerden que la norma dice el límite depende del tipo de refuerzo, así sea un estribo o una espiral. Podemos calcular un factor X. ¿Listo? Entonces, la curva de diseño calculada por el método de carga y resistencia se obtiene multiplicando todas las parejas que calculamos ahorita de axial y momento por un coeficiente de resistencia phi, obteniendo una curva de diseño. Ese coeficiente de resistencia phi se determina en función de la deformación unitaria de la barra de acero a tracción más alejada del eje neutro del elemento, y es el mismo para el axial y el momento. Entonces, vamos a calcular la curva nominal en azul. ¿Sí? Y cada uno de estos puntos pues corresponde a una condición de deformaciones unitarias en mi sección transversal. Entonces voy a encontrar cuál es la deformación de la última barra de refuerzo y en base a esa deformación voy a aplicar esta fórmula que tiene la norma. Si esa deformación es superior a 0.005, phi vale 0.9. Si esa deformación está entre sigma y y 0.005, aplicamos esta fórmula. Si esa deformación es menor al sigma y,
el phi vale 0.75 cuando estás usando espirales. Cuando están usando estribos, pues cambia la formulación de la transición y de la carga-compresión. Listo. Y en base a esto, para cada pareja de puntos, pues yo voy a calcular un factor phi y voy a encontrar el punto en una curva que yo llamo la curva de diseño, que me da esta curva roja. Asimismo, la carga máxima compresión va a ser el factor X multiplicado por cada uno de los axiales en estos puntos. ¿Ya? Entonces, en conclusión, mi pareja de cargas últimas y momentos últimos que actúen en mi sección transversal deben de caer dentro de esta área, sin superar la carga compresión máxima y sin superar la curva de diseño. ¿Listo? Profe, si todos los puntos se multiplican por ese factor phi, porque en esa imagen se ve la curva roja diferente a la curva azul, si todos se multiplican igual. Porque es que el factor phi va a variar. ¿De qué depende? De la condición de Ah, ok. deformaciones. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a nuestro ejemplo. Por favor, me recuerdan los datos de la columna que hicimos la vez pasada. Entonces, creo que tenía 30 fila de barras, ¿cierto? 30 número 8. Uy, no, pero no vamos a acabar nunca ese ejercicio. Voy a cambiar la sección. Vamos a hacer un ejercicio desde cero. Esta es mi columna. Todas esas barras son de 7 octavos. Tiene una base de 300 milímetros y una altura total de 500 milímetros. El concreto, vamos a suponer un concreto de 35 megapascales, un acero de 420 megapascales, un recubrimiento de nuestras columnas, vamos a dejarlo en 5 centímetros. El estribo de confinamiento va a ser un estribo de 3 octavos de pulgada. ¿Ya? Entonces vamos a obtener el diagrama de interacción para esta curva. Entonces primero, en un segundito voy a guardar esta imagen. Listo. Listo. Primero, compresión máxima. Entonces vamos a calcular la carga de compresión como 0.85 F'C por AG menos AS más FY por AS. Ya lo vimos en la clase pasada. Entonces sería 0.85 por F'C, que son 35.000 kilopascales, por el área bruta, que sería 0.3 por 0.5, la sección transversal total, menos el área de refuerzo. A sub S sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barras, número 7 octavos. 12 número 7. Creo que el área de la número 7 son 384. ¿Me corrigen, por favor? 387. 87, listo. Bueno, entonces vamos, 12 por 387 me da 4.644 milímetros cuadrados. Es decir, si paso eso a metros, 0.00 4644
metros al cuadrado. Entonces a esto le restamos 0.004644. Vayan haciendo este cálculo, por favor. Más FY, que sería 420.000 por 0.004644. Y eso me da la resistencia máxima a compresión. Y el axial de atracción pues es FY por AS, que es este último pedazo acá. ¿Cuánto les da la compresión máxima? ¿Cuánto les dio la compresión? 6.274.82. ¿Listo? Entonces, primer punto, listo. Segundo punto, vamos a variar la posición del eje neutro. Eje neutro. Podemos ponerlo donde queramos. Pues, pueden programar una hoja de Excel y eso sale muy sencillo. Yo voy a suponerlo en cualquier punto. Vamos a suponerlo por acá. A una distancia de 200 milímetros de la parte superior. Ese va a ser mi eje neutro. Entonces voy a decir que C es igual a 200 milímetros. Para evaluar la interacción axial momento en esta profundidad del eje neutro, necesito determinar cuál es la distancia de cada una de mis filas de barras. De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. ¿Ya? Entonces puedo determinar, vamos a colocar aquí la fila. Vamos a calcular el área de cada fila y la distancia de cada fila. Entonces, para la primera fila tengo 3 barras número 7 octavos. Es decir, 3 por 387, eso me da 1161 milímetros cuadrados. ¿Listo? Para la segunda fila, la tercera y la cuarta voy a tener nomás 2 barras. Entonces son 774. Y en la quinta fila de nuevo tengo 1161 milímetros cuadrados. Ahora, ¿cuál es la distancia de I? Para la primera fila, entonces sería, voy a hacer por aquí un zoom, viene mi estribo y viene mi barra. ¿Bien? Entonces, esa distancia de I sería el recubrimiento más el estribo más media barra. ¿Sí? Entonces, para la primera sería el recubrimiento, vamos a calcular por acá de 1. Sería el recubrimiento más el diámetro del estribo. Entonces el estribo tiene un diámetro de 0.0095 más la mitad de esa barra. Es decir, una barra de 7 octavos, la mitad sería 0.011 metros. ¿Cuánto es el valor de D1 para esa primera fila? 0.011 metros. Es decir, 0. Bueno, vamos a colocarlo en milímetros. Estamos hablando de 70.5 milímetros. Esto está en milímetros cuadrados y esto está en milímetros. Y esa sería la distancia de la primera fila. La distancia de la última fila sería h menos la misma de 1.
Porque si esto es simétrico, pues este D1 que sale acá va a ser el mismo que está acá. Entonces, pues la distancia de la última fila va a ser 500 menos 70.5, es decir, 429.5 milímetros. Las intermedias, pues yo las puedo calcular como una suma proporcional. Como esto está igualmente espaciado, pues esta distancia va a ser igual a esta, va a ser igual a esta y va a ser igual a esta, ¿cierto? Entonces serían 4 espacios. ¿Cómo calculo esos 4 espacios? El delta de D, voy a llamarlo, pues sería 429.5 menos 70.5 dividido entre el número de espacios. Sería 4. 9.5 menos 70.5 dividido entre 4 me da 89.75. Eso es lo que voy a sumar a cada una de estas filas para llegar a la siguiente. Entonces, 89.75 más 70.5 me da 160.25. Vuelvo y le sumo más 89.75 me da 250. Más 89.75, 339.75. Y con eso ya encontré todas las distancias de I de cada una de mis filas respecto a la fibra compresión. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora, ya tengo la deformación unitaria. Es decir, que ya tengo las distancias, perdón. Profe, no se escucha. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Listo, perfecto. Entonces, miremos la sección transversal de mi columna. Tengo una deformación del concreto que siempre va a ser 0.003. Por aquí tengo una profundidad del eje neutro ubicada a 200 milímetros. Entonces voy a trazar una línea recta de este estilo, donde voy a ubicar mis barras de refuerzo. Entonces, las que están por encima del eje neutro, voy a tener la fila 1 y la fila 2, van a estar en compresión. Y las que están por debajo del eje neutro, la fila 3, 4 y 5, van a estar en tracción. Entonces, lo siguiente que voy a calcular es la deformación unitaria en cada barra. ¿Cómo lo hago? Por aquí teníamos la formulita. Voy a devolverme por aquí hasta la fórmula. La deformación unitaria de cada barra es C menos DI sobre C por la deformación C. ¿Listo? Entonces C menos DI sobre C. La voy a venir por acá. La calculo como C menos DI sobre C por la deformación del concreto. Para la primera fila. Entonces sería C, que son 200 milímetros, menos la deformación de I, la distancia de I, 70.5 sobre 200, multiplicado por 0.003. Me da 0.00194. Listo. Para la segunda fila, pues simplemente cambio el DI, ¿cierto? Solo va a cambiar el DI por 160.25. Sería 200 menos 160.25 sobre 200 por 0.003. Es decir, triple 0.596. Para la siguiente,
Pues en vez de 160 pongo 250. Para este caso, la deformación unitaria es negativa. 0,0075. ¿Mm? La siguiente, entonces sería, en vez de 250, sería 339,75. Otra deformación unitaria negativa. Menos 0,0021. Y esta última sería 429,5. Entonces sería menos 0,00344. Y esa es la deformación unitaria de mis barras. Con esa formulita que encontrábamos allá en la presentación. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta acá? Listo, ya tengo mi diagrama de deformaciones. Ahora vamos a calcular mi diagrama de esfuerzos. ¿Cuál es el esfuerzo en cada barra? Bueno, entonces voy a borrar por acá esto. Diagrama de deformaciones. Y voy a pensar en términos de esfuerzos. Esto ya no borra. Listo. Entonces, ¿qué decíamos? Nosotros tenemos una curva esfuerzo de deformación de este estilo, donde la relación es lineal y aquí se vuelve plástica. Este punto de acá es la deformación de fluencia y este de acá es el esfuerzo de fluencia. Entonces vamos a hacerlo con colorcitos. Primera fila. ¿Cuál es la deformación de esa? Bueno, primero, ¿cuál es la deformación de fluencia de mi acero? En este caso es FY 420 sobre 200.000 megapascales, que es el módulo de elasticidad, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 0,0021. Primera barra, 0,00194. Esta deformación es menor a 0,0021. Está por acá. Entonces voy a venir a donde se intercepte mi diagrama y con eso calculo el F de la barra 1. Como el F es menor a FY, si el esfuerzo es menor o sea, la deformación de la barra es menor a la deformación de fluencia, entonces el esfuerzo de la barra 1 lo voy a calcular como la deformación de la barra 1 multiplicado por el módulo de elasticidad, que recuerden que para el acero son 200.000 megapascales. Sería 0,00194 por 200.000 megapascales. Estamos hablando de 388 y esto está en megapascales. ¿Qué sería este valor de acá? Primera fila. Segunda fila, vamos a hacerlo en azul. 0,000596, o sea, estamos aún más por acá. ¿Cuánto valdría ese FS2? La deformación 2 por E. Entonces 200.000 por 0,000596. Esto es decir, 119,2 megapascales. Muchachos, les voy a pedir por favor 2 segundos. Ustedes vayan completando todos los esfuerzos de esta tabla, ¿listo? Regálenme por favor 2 minutos.
Listo, muchachos, qué pena con ustedes. Entonces, continúo. Entonces, FS2 me dio 119. Listo. Tercera fila. Mi tercera fila tiene una deformación de 0.0075. Para el cálculo del esfuerzo no quiere decir que esté por acá abajo. No, no, no. Voy a tomar el valor absoluto. ¿Ya? Esta deformación es menor a las otras dos. Es un poquito más grande que esta azul. Entonces viene por acá. Sí. Voy a calcular mi FS3. ¿Cuánto valdría? Entonces sería 0.00075 por 200.000 me da 150 megapascales. ¿Listo? Cuarta fila. Se me van a acabar los colores, entonces coloquémosle el negro. Cuarta fila. La cuarta fila tiene una deformación igual a 0.0021. Entonces quiere decir que estoy aquí en mi deformación de fluencia. Por ende, mi esfuerzo de fluencia va a ser FY, que serían 420 megapascales. Y ahora, la última fila, la fila 5, el esfuerzo es superior. La deformación es superior a la deformación de fluencia. Estamos hablando de 0.003. Mi deformación de fluencia es 0.021, entonces estoy por acá. Si yo subo a mi curva de esfuerzo de deformación, el valor máximo de esfuerzo a partir de la fluencia es el mismo siempre, 420. ¿Listo? Entonces de esa forma, completo los esfuerzos actuantes en cada una de las filas de mis barras. ¿Listo, chicos? ¿O hay alguna duda? Entonces lo siguiente que voy a calcular es cuál es la fuerza que está actuando en cada barra. Pues esa fuerza, con F mayúscula, va a ser el esfuerzo por el área de cada fila. Es decir, este esfuerzo por esta columna de área. Entonces el primero sería 388 por 1161 me da 450.4. Esto debe estar en kilonewton. El segundo, 92, perdón, uy, está bien bajito. 92.26. El tercero, 116. El cuarto, 325. Y el quinto, 487.6. Estas son las fuerzas que actúan en mis barras, en mi sección transversal. ¿Alguna pregunta? Listo. Eso lo hice para una profundidad de 200. Si yo quisiera otra profundidad, tengo que volver a calcular la deformación unitaria, el esfuerzo y la fuerza. Bueno, entonces vamos a ir a nuestra sección transversal. Un segundo, voy a llevarme esta imagen. Y voy a traerme
esta tabla. Aquí, coma chiquita, no la necesito tan grande, eso ahí. Imaginémonos ahora nuestra sección transversal. Entonces por aquí viene mi sección transversal y tengo mi esquema de deformaciones. Por aquí está mi eje neutro. Y mis barras pues tienen unos esfuerzos ahí de compresión por acá, de tracción por acá abajo. Listo. Ese es mi esquema de deformaciones. Pasemos a un esquema de esfuerzos. Entonces cuando vamos a los esfuerzos vemos que tengo unas barras a compresión, unas barras a tracción, y aparte de eso voy a tener un bloque de compresiones en el concreto, cuya profundidad es A. ¿Sí? Entonces, paso número 1, ¿cuánto vale A? Para este caso sería beta 1 por C. ¿Cuánto vale beta 1 para este ejercicio, muchachos? $0.80. Listo. 0.80 por 200, estamos hablando de 160 milímetros. Esa es la profundidad del bloque de compresiones A. Y cada una de mis barras pues va a estar sometida a un esfuerzo. El esfuerzo de la fila 1, el esfuerzo de la fila 2, el esfuerzo de la fila 3, el esfuerzo de la fila 4, el esfuerzo de la fila 5. Esto es un diagrama de esfuerzos. Y ahora vamos a un diagrama de fuerzas. Entonces, pues mis barras van a estar unas en compresión, otras en tracción. Y adicional voy a obtener por acá una fuerza de compresión en el concreto. ¿Ya? ¿Cuánto vale C sub C? Entonces dijimos, el esfuerzo máximo del concreto multiplicado por la profundidad del eje neutro del bloque de compresiones de Whitney por el ancho B de su sección transversal, que sería este. Entonces sería 0.85 por 35.000 por A, que es 0.16 por 0.3 metros de ancho. 0.85 por 35.000 por 0.16 por 0.3. Eso me está dando 1428 kilonewton. Esa es la carga de compresión. Estos esfuerzos de aquí de la tracción, de las barras, perdón, de las barras de refuerzo, pues ya los tengo aquí en esta tabla, ¿no? No se nos olvide. Listo. Entonces, ¿cuál es la resistencia nominal de ese primer punto? Pues es la sumatoria de las fuerzas. Las compresiones suman, las tracciones restan. Compresiones, todo lo que está por encima del eje neutro, tracciones, todo lo que está por debajo. Entonces sería C sub C más la fuerza de la fila 1 más la fuerza de la fila 2 menos la fuerza de la fila 3 menos la fuerza de la fila 4 menos la fuerza de la fila 5. ¿Cuánto me da eso? Sería C sub C, sería 1428 más 450.4 más 92.26 menos 116 menos 325 menos 487.6. Eso me da 1042.06. Y esto es lo que yo llamo la fuerza axial de mi primer punto. Ahora voy a calcular
el momento nominal de ese primer punto. Entonces es una sumatoria de fuerzas por distancias. Entonces dijimos que esto iba a ser y barra menos a medios, que esto iba a ser y barra menos de 1, y barra menos de 2, y barra menos de 3, y barra menos de 4 y y barra menos de 5. Vamos a darle un valor numérico. Esto va a ser J1, esto va a ser J2, J3, J4 y J5. Y vamos a escribirlos aquí en esta última fila, el valor J. Entonces, vamos con J1. J1 sería Y barra menos de 1. Y barra, como esta es simétrica, este refuerzo, ¿sí? Y barra está por acá, en 250 milímetros. ¿Listo? Entonces sería, J1 sería 250 menos de 1. 250 menos 70.5. 179.5 milímetros. Profe, qué pena, ¿se llevará es la distancia al centro geométrico o al centro de cargas? En este caso es el mismo. Centro geométrico y de cargas son iguales porque la figura es simétrica. Si fuera asimétrica, tiene que ser al centro de cargas. Listo, 89.75. En este caso sería 0 porque coincide con el centro de la sección. Y hacia el otro lado sería menos 89.75 menos 179.5. Ya sería la distancia J. Puedo tomarlo con valor absoluto, pero pues aquí está el negativo para que vean cuáles están en atracción y cuáles no. Listo. Entonces, mi momento lo puedo calcular como la de compresión por Y barra menos a medios más la fuerza de cada barra por el J de cada barra. Listo. Entonces, carga de compresión sería 1428 por Y barra menos A medios. Entonces, Y barra son 250 y A son 160. A sobre 280, entonces sería 250 menos 80, 130. 170, perdón. Esto está en kilonewton. Más la fuerza de la fila 1, que son 450.4 kilonewton, multiplicado por el J de la fila 1. Entonces ese J lo hemos calculado como 179.5. Más la fuerza de la fila 2, 92.26 por el segundo J, que sería 89.75. Más la fila 3 por 0, más la fila 4 por 89.75, más la fila 5, 487.6 por 179.5. ¿Cuánto me da eso? Por favor, alguien que lo realice ahí. Me tiene que dar en kilonewton por metro, ¿listo?
Profe, no entendí por qué las distancias J se toman con valor absoluto. Em, Porque si te fijas, todas generan momento positivo, ¿cierto? Todas las fuerzas, las de compresión y las de tracción generan momento positivo. Entonces puedes tomar el valor absoluto de J. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Sí les dio eso mismo? A mí me dio 448.13. Listo. Sí, 448.6. Aquí en este caso, pues decimales más, decimales menos. En el Excel, ustedes pueden programar eso en un Excel, les da exacto. Listo. Tengo axial y momento. Entonces, voy a ubicar los puntos que ya encontré de mi curva de interacción. Primero necesito la compresión máxima. Entonces voy a devolverme, decir compresión máxima 6274, tensión máxima 1950. Las tensiones son negativas, ¿no? Entonces 6274 y 1490 era 1950. Punto de tracción máxima, punto de compresión máxima. ¿Cuál es el siguiente punto de mi curva? Lo acabamos de calcular. 448 en flexión, 1042 en axial. Entonces esto pues tiene su escala, ¿no? Y por acá va a estar el 448 y por aquí el 1000. Y está muy bajito eso. La escala de pronto está muy bajita, 1042. Entonces voy a dibujarlo un poco más exagerado. Por aquí va a estar 1042 y por acá va a estar el 448. Donde se unan estos dos, tengo mi punto del diagrama de interacción. Y eso es un solo punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todo esto que acabé de hacer acá, ¿m? Pero voy a, a variar la posición del eje neutro. Puedo ponerlo o más arriba, uy, perdón. Puedo ponerlo o más arriba o más abajo, ¿sí? ¿Cuántos puntos necesito? Los que ustedes consideren necesarios. Yo por lo general calculo 20 puntos a lo largo de toda mi sección transversal. Me gusta tener 20 puntos para tener una curva bien completa. El hecho es que después de todo eso, uy, ustedes lo que van a obtener es una serie de puntos de este estilo, que me van a determinar la curva de interacción. Entonces esta es la curva nominal. ¿Listo? Ahora voy a calcular la curva de diseño. Entonces, para la curva de diseño, tengo que encontrar phi de n de compresión, phi n de tracción. El de tracción creo que era fácil, era como 0.9 por la resistencia axial de tracción.
decir por 1950, 1755. Uy, ¿qué pasó? Se me perdió esto. Ya por acá. 1755. Pero el de compresión, recordemos que el de compresión dependía si estamos reforzando nuestra sección con estribos o con espirales. Sí, entonces regálame un segundo, por aquí lo tenía anotado. Ya. Entonces, si son estribos, 0.65, si son espirales, 0.75. Espirales, columnas circulares. Estribos, columnas de otras formas. ¿Listo? Como mi columna es rectangular, pues mi phi es de 0.65. 0.65 por 6.274. Quiere decir que eso da 40,80, 40,78. Por acá. Listo. Eso para el punto de compresión y el punto de tracción máxima. Ahora, para todos los puntos de mi curva intermedios, por ejemplo, el phi para el que yo calculé, para mi primer profundidad del eje neutro, cuando C es igual a 200 milímetros, ¿cómo lo calculo entonces? ¿Cuál fue la deformación unitaria de la última fila? No lo tenemos acá, 0.00344. Tiene que ser de la última fila. ¿Listo? Si esta es la deformación unitaria, voy a ir a la fórmula del phi que teníamos por acá. Y decimos, bueno, estamos manejando estribos y mi deformación unitaria es mayor a 0.05, no, era 0.03, ¿cierto? Entonces está entre 0.05 y 0.0021, está entre estas dos rangos. Es mi deformación unitaria de la última barra. Entonces este phi lo voy a calcular como 0.65 más 0.9 menos 0.65 sobre 0.005 menos E sub y. 0.00, qué pena, 344, 344, y todo esto multiplicado por E sub S. Ah, no, este es E sub y, perdón, estoy embarrando acá. Es 0.005 menos 0.0021 multiplicado por la deformación de la barra menos 0.0021. ¿Cuánto vale phi? Por favor, alguien que me corrobore cuánto les da el phi. .77. Bueno, a mí me dio 765. Listo. Entonces, este es el phi que voy a usar exclusivamente para ese punto para encontrar su par en la curva de diseño, 0.765. Voy a venir por acá. Profe, ¿por qué el phi para ese punto es diferente? Porque como tienes una interacción entre flexión y axial, entonces el phi depende de la deformación de la última fila. Eso es lo que dice la norma. Entonces no puede ser ni 0.65 ni 0.9, tiene que ser algo que va variando entre esos dos valores.
¿Listo? Entonces, el phi mn sería 448 por ese valor. Y el phi nn sería el mismo phi multiplicado por 1042 kilonewton. Me da 342.9 y este otro me da 797.6. Entonces, este punto yo lo voy a ubicar ahora por acá, en un punto que está por aquí en 342 y 797. Este va a ser mi nuevo punto para el punto de diseño. Tengo que hacer este mismo análisis para cada uno de mis puntos de interacción. ¿Cuál va a ser el resultado final? Algo de este estilo. ¿Listo? Y esa es lo que yo llamo mi curva de diseño. Y finalmente aplico el último factor. ¿Cuál es la resistencia máxima a compresión? Pues es X por phi NC. Ese X depende también si es estribo o si es espiral. Recordemos que cuando es estribo es 0.75, cuando es espiral es 0.8. Entonces en este caso es 0.75 por phi NC, que era 4078. Listo. 78 por 0.75. Eso me da 3058. Entonces por aquí va a estar ese valor de 3058. Mi curva nominal tiene que ceñirse como máximo a ese valor. Ahora, voy a mi modelo de SAP y saco cuál es el axial y cuál es la flexión actuante en mi columna. Y tengo que verificar que esos puntos se encuentren en esta área. Profe, qué pena, no entendí esa parte del máximo que tiene que ceñirse a... No, no entendí eso. Bueno, recuerda que la norma, aparte de los factores phi de reducción de resistencia, dice que la carga máxima compresión va a ser X por esa resistencia de diseño a compresión. Fíjate que eso lo vimos por acá. Y sí. Entonces, en series 361, la norma te dice, bueno, aparte de todos los factores phi de reducción, el máximo axial que puede desarrollar su columna va a ser el axial de diseño a compresión multiplicado por un factor X, que depende si es estribo o si es espiral. Eso lo exige la norma. Entonces, eso explica el porqué de esta línea horizontal. Listo. Entonces, cualquier punto de diseño debe estar dentro de este diagrama. ¿Qué pasa si me dio un punto por acá? Ya mi columna no sirve. Entonces, ¿qué hago? O modifico la sección o modifico los refuerzos y vuelvo y calculo toda mi curva de interacción. ¿Hasta cuándo? Todos los puntos estén acá dentro de mi curva de interacción. Y ese es el procedimiento para obtener una curva de flexocompresión de una columna. Entonces, el próximo martes necesito que todos completen esta curva de inicio a fin. ¿Cómo así completar? Programen una hoja Excel que haga lo siguiente, ya les voy a mostrar.
Y con eso cerramos que hoy me pasé de la hora. Profe, y por ejemplo, esa columna que es rectangular tendría dos curvas de interacción, o sea, cambiando el sentido. Sí, señor, correcto. Ya les muestro. Sí, esa curva tiene una curva de interacción para el eje X y una curva para el eje Y. Es importante que podamos obtener ambas. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a mostrar una curva de interacción. Ah, ¿están viendo todos la pantalla? Entonces Sí, señor. aquí, por ejemplo, está mi curva de interacción. Entonces mi columna tiene, digamos, una curva de interacción nominal, que es la anaranjada, una curva en azul, que es la de diseño, debe venir por acá. Y aquí le estoy restringiendo la resistencia máxima a compresión. Y por acá tengo todos los puntos de diseño de mi diagrama, de mi modelo matemático. Bueno, ¿qué nos queda pendiente? La curva de falla balanceada, que esa la vemos la próxima clase. Entonces, consejo, programen todo hasta este punto, de aquí al próximo martes. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Ahí en este ejercicio se partió de una cuantía de acero para hacer el ejercicio. ¿Cómo uno llegaría a esa cuantía en el caso de las columnas? Bueno, eso es tanteo y error uno, o algo que vamos a ver más adelante. Yo espero que por ahí en 2 clases logremos ver los diagramas para prediseñar columnas. Entonces más adelante vamos a ver cómo calcular esa cuantía. Pero para eso necesito que tengan programada esta hoja de cálculo para la curva de interacción de una columna rectangular. Puede ser en un solo sentido. En el otro sentido, pues lo que hago es lo siguiente, pues volteo mi sección. Ya. Entonces, chin, 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 chin. Y en esta solo tengo una fila, 2 filas y 3 filas. Y hago su curva de interacción. Y ya tengo una curva de interacción para el sentido y otra para el sentido X. Y en ambas evalúo los puntos en cada dirección de mi columna. Profe, y con respecto a la pregunta del compañero, una opción podría ser empezar a iterar a partir de la cuantía mínima, o sea, del 1% del acero. Mm, sí, y por ejemplo, vea, acá tengo 14 combinaciones. Cada una tiene su axial y su momento último. Entonces yo, digamos que mi columna va a ser de 0.5 por 0.5, con un recubrimiento de 0.5, concreto de 35, vamos a ponerle 8 filas. Voy y reviso mi interacción, fíjese que no cumple. Bueno, ahí hay un punto extraño, porque esto no debería dar así, pero bueno. Entonces no me cumple, ¿sí ven? Que se salen de la curva de diseño. Entonces cambio. 0.8 por 0.8. Verifico. Aquí ya me cumple mi diseño. Lo que usted dice, 0.6 por 0.6, por ejemplo. No me cumple un solo punto, entonces cambio la cantidad. La cuantía, entonces le pongo 8, barra número 8. Todas estas las pongo en número 8. Ya casito, pero todavía no. Entonces coloquemos la otra tercera barra acá. Listo, ya está por dentro de mi curva. ¿Sí? Entonces esa es la idea del diseño de la columna. Es un diseño iterativo, prácticamente. Entonces, el próximo martes necesito que tengan la hoja programada con todo eso. Nos queda pendiente calcular cuantía,
punto de falla balanceado. Y ya con eso quedamos listos en el diseño de columnas. Empezamos a ver em, los diagramas estos que les comento para diseño de columnas. Y empezamos con columnas biaxiales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, o sea, los puntos tienen que quedar dentro de la curva de diseño en los dos sentidos, ¿cierto? O sea, yo hago dos curvas, una para la orientación que teníamos y la otra para la columna, digamos que acostada, y se hace lo mismo y todos los puntos tienen que caer ahí dentro de esas dos, o hay alguna forma que se Exacto. salga en alguna zona o algo. No, ambos tienen que quedar dentro de estos límites, para X y para Y. Ah, listo, vale, profe. Bueno, chicos, muchas gracias. Qué pena haberles robado estos 10 minutos, pero no me pude conectar a tiempo a la clase. Y nos vemos el próximo martes si no hay preguntas. Profe, una pregunta. Dime. Para el parcial solo van a entrar losas y este tema que nos dijo de